todos con mucho decoro para alcanzar el sufragio, decir el siguiente coro de nuestro eterno trisagio. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libradnos. Si de penas los solteros quisieras veros librados, escuchad con atención las quejas de los casados, pues son cosas tan horribles que parecen del demonio, las que sufren los idiotas que entran al matrimonio, y si metemos la pata ya no podremos quejarnos. Santo que estás en los cielos. Bien, esto que estamos reproduciendo es un simple, que vamos a ver de cuándo, creo que año 65, 66 por ahí, que tiene este lado, Trisagio del soltero, y del otro lado, que también lo tenemos, ellos me quieren llevar. Es un simple que en su momento lo hizo Napoleón Pupi. ¿Quién era Napoleón Pupi? Lo vamos a ver ahora. Era Pelusa Suero, que me parece que es Domingo. ¿Puede ser Domingo Pelusa Suero? Pedro Domingo, Pedro por mi papá, Domingo por mi abuelo, y esos homenajes que hacen las madres o las familias a los antepasados. Ajá. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? Te escucho muy bajito. Ah, caramba. Bueno, no sé, yo estoy hablando por el teléfono que nos conectamos. Vamos a intentar de que salga algo. Bueno. Pelusa, si decime... me das cambio de teléfono en 2 segundos. Dale. ¿Puede ser? Dale, sí. Mientras tanto, este Trisagio del soltero era una plegaria contra el matrimonio, que era un poco recitada ahora. Bueno. Perfecto. Ahora cuelgo el otro y ahí estamos. Ahí estábamos. Bueno. No, yo estaba diciendo esto de recién estiraba un poquito cuando decía lo de Trisagio del soltero, que era una especie de plegaria contra el matrimonio recitada un poco a velocidad, ¿no? Era algo medio raro en esa época. Sí, bueno, sí, en realidad fue toda una cosa medio rara. En principio quería aclarar una cosita. Yo por el teléfono escuché decir que era 75 el año. No, 65, 66. Sí, 1967 lo grabé en CBS Columbia bajo el seudónimo de Napoleón Pupi. Bueno, yo quiero contar que yo era músico de sesión, era cantante. Digo era porque ya no canto más, pero no se deja de ser músico, ¿no es cierto? Y trabajaba permanentemente en los estudios de grabación. El productor me dice, mirá, hay un tema de un colombiano que viene teniendo éxito, pero lo que pasa es que está escrito muy a lo colombiano, es decir, con muchos modismos colombianos. No lo podíamos modificar. Entonces, bueno, yo le escribí una letra castellanizada al castellano argentino, y lo grabamos. Y cuando salió, de golpe se convirtió en un éxito, vendimos 430.000 simples en 3 meses. Inclusive, como anécdota, que hubo muchas, hubo un señor que fue y compró 3.000 discos, se puso en un SIDA y con un disc uno por persona. Mira. Cuando se reproducía el Trisagio del soltero, la gente se ponía a anotar la letra disco, porque por otra parte se agotó. Con la iglesia ningún problema, ¿no? En aquel entonces, claro que puedan tener un coletazo que ofenda. Claro. Y por otra parte, en aquel momento, las cosas eran mucho más duras. Era la época de Onganía, era la época, en fin, épocas donde de alguna manera había, y lo voy a decir, trato de no decirlo ofensivamente, había cierto fascismo en la cosa. Sí. Estaba el cardenal Cayano. Claro, no se podía prohibir la venta porque realmente no era ninguna cosa que dijera ni malas palabras ni nada que estuviera en contra de la ley, o sea, no era ilegal lo que habíamos hecho. Pero el cardenal Cayano consideró que el disco ofendía al sacramento del matrimonio y por lo tanto, utilizando el poder de ese momento, telefónicamente hizo prohibir la difusión. Por lo tanto, CBS Columbia me llamó y me dijo, mirá, nos prohibieron el disco, ¿qué podemos hacer? Dije, bueno, es lo mejor que nos podía haber pasado, publicitémoslo como el disco prohibido. Y como disco prohibido fue que se grabó, se vendió muchísimo más. Claro, y si todo lo prohibido es... Por otra parte, date cuenta a las cosas que pasan hoy, vos fijate lo que se prohibía en aquel momento. Después te voy a preguntar algo sobre lo de hoy, porque eso es Trisagio del soltero. Ahora, del otro lado, mi inglés te digo que es malo, Ellos me quieren llevar. Dear Coming to Take Me Away o algo por el estilo, que era popularizado en Estados Unidos por otro Napoleón, ¿no? Claro. Mirá vos cómo ha seguido la cosa, porque estamos hablando de una cosa que tiene casi 40 años. No, pero es que
fuera de broma, y algún día te voy a encontrar en algún lado y me vas a tener que firmar este simple, porque lo tengo, ¿eh? Lo compró mi hermana en esa época. Ajá. Dame un segundito, mira. Sí. ¿Recuerdas cuando me dejaste y yo me arrodillé ante ti diciéndote que podía hacerme mal? Bien, sin embargo tú te fuiste y los días no pasaban más y así yo ya he perdido la razón. Entonces, ellos me quieren llevar. ¿Esto qué era? Una especie de ¿no? Que estás narrando algo de un loco, o sea, Exacto, que lo dejó claro. Es un tipo que se vuelve loco porque vino al matrimonio también, ¿no? Claro. Bueno. Y bueno, también, es decir, pasó lo siguiente, ya te digo, yo era un músico en CBC Columbia, entonces conocía el ambiente musical de aquel momento. Y esto lo grabé así como quien no quiere la cosa, de pasadita también. Hice la traducción del inglés al castellano, lo acomodé al castellano y lo grabamos. Pero quedó muerto ahí en el archivo hasta que salió el Trisaje del Soltero. Realmente el éxito fue el Trisaje del Soltero, pero Ellos me quieren llevar, quizá, si hoy se reeditara, quizá parecería un rap, ¿no? Claro, exacto. O sea que bueno, había un cierto adelanto. Lo que pasa que CBS Columbia en aquel momento no tenía la menor idea de lo que significaba tener un artista que fuera cómico. O sea, lo mío no era bailable. Y bueno, tuve bastantes inconvenientes, a que evidentemente renuncié a la compañía y no me dediqué más a eso, me dediqué a otra cosa. Está bien, de todas maneras, y te digo esto, y con todo respeto, Pelusa, porque hace rato que venimos tratando de ubicarte como para hacer una nota, y por una cosa a otra no podíamos, pero llegamos hasta acá con Trisagio del Soltero, con Ellos me quieren llevar, con Napoleón Pupi. Ahora, ¿la nota, lo tuyo fue todo esto o hay otra cosa? Mirá, yo te voy a contar, saca cuentas, si yo grabé en el 65 eso, y ya para ese entonces llevaba como 15 años trabajando como músico, más de ahí para acá, termino cumpliendo 73 años, de algo tengo que haber vivido, ¿no es cierto? Y entonces, que a la publicidad, y dentro de la publicidad ciertas cosas de entretenimiento, y bueno, aquí llegué a estas cosas que también esta voz, por ejemplo, la hice hace más de 30 años y tuvo muchísimo éxito. Acompañado de otra voz, por ejemplo, como esta, que también acompañaba a este hombre que era un profesor en una tira de dibujos animados por la televisión. No sé si te percataste de lo que estoy hablando. Sí, realmente, vamos a decir a la audiencia que por ahí lo que yo dije, con todo respeto, ya te lo había anticipado antes, ¿no? No era que era una cosa que ya sabíamos de qué íbamos a hablar. Y te agradezco que haya hecho a Larguirucho y a Hijitus, que yo sé que te deben volver loco a cada rato pidiéndote que lo hagan. Pero yo estaría, honestamente, sé que tenés compromiso, sé que tenés un almuerzo ahora, tenés poquito tiempo, pero estaría todo un día charlando con vos, porque hay un montón de cosas que me interesaría. Fíjate que con la cantidad de tiempo que yo he trabajado en esto, y aparte un poco con lo exótico que resulta mi trabajo, ¿no es cierto? Es decir, que exista un tipo que vive de hacer este tipo de cositas. Claro. Evidentemente tengo muchas anécdotas, Es decir, y aparte hay otra cosa, es decir, cada cosa que me preguntan me dispara una anécdota, porque claro, no es que yo las tenga preparadas, directamente me motivan y bueno, salen las anécdotas. Decime, ¿cómo empezó esto? Porque vos al final sos músico, sos cantor, sos locutor, sos... Sí, bueno, en principio en la Argentina para sobrevivir hay que hacer un montón de cosas. Con lo cual, claro, sí, mi mamá quería que fuera arquitecto, llegué hasta cuarto año, pero me ganó la publicidad y no terminé la carrera. Uh-huh. Mi mamá era música, era pianista, junto con mi tía, que también eran pianistas, eran dos pianistas muy buenas, mi tía mejor que mi madre, y por ser buena pianista mi tía era amiga de todo el ambiente profesional, siendo que tanto mi madre como mi tía eran aficionadas de buena calidad. Y entonces en mi casa, café con leche, sopa y música, cual se peleaban por el taburete,
una pasaba a tocar la otra, o por ahí tocando, y yo ahí mamando un poco. 4 años mi mamá me ponía al lado, por lo tanto yo me acostumbré a hacerlas casi sin querer. Por supuesto, cuando llegaron mis 12 años, empecé a tocar la guitarra, empecé a cantar con un amigo, con otro amigo, formé un dúo, un trío, un cuarteto, un quinteto. Te la voy haciendo corta porque hablar de una vida entera es una cosa compleja, pero uno de los integrantes de ese quinteto era Picho Ciamarella, hijo de Rodolfo Ciamarella, autor de muchísimas canciones populares que aún se cantan en algunas veces, y que por otra parte era el primer jinglero de la Argentina, o sea, el primer tipo que hacía jingles. Me empecé a meter en los estudios profesionales de grabación, a hacerme amigo de los técnicos, a hacerme amigo de la gente que pululaba por esos estudios, y ahí empezó toda una carrera alimentada por la vocación, y por la vocación musical fundamentalmente. Y ahí seguí cantando, y con ese quinteto que se fue modificando, y salieron algunos integrantes, entraron otros. Uno de los que entró fue Billy Cafaro. Lo nombro porque fue muy famoso también. Sí, por supuesto. Y porque sigue siendo un gran cantante, cosa que la gente por ahí no recuerda o no sabe. No, acá lo recreamos, sí, a Billy Cafaro, ¿cómo no? Billy Cafaro canta maravillosamente bien, es el día de hoy que canta bien. El famoso Piti Piti de Billy Cafaro. Claro, bueno, esas cancioncitas son canciones que fueron comercialmente famosas, pero él en sí es un cantante de fuste, ¿no? Y con ese quinteto vocal donde pertenecía Billy Cafaro, que era dirigido por Virgilio Espósito, que era su... Virgilio, después de más, un día lo apestillamos a Virgilio Espósito, hermano de Homero Espósito, los estoy nombrando porque fueron dos autores también de tangos y de canciones sumamente populares. Un día le dijimos, bueno, Virgilio, conseguimos trabajo, porque no puede ser que estemos todo el tiempo ensayando y ensayando y ensayando. Entonces, bueno, ¿quieren trabajar? Al día siguiente nos colocó en la orquesta grande de Marianito Mores, la orquesta de 60 profesores, en Radio Belgrano. Teníamos que ir vestidos de smoking, porque en ese entonces había público en las radios, era un auditorium con público, y la orquesta tocaba de smoking porque era una sinfónica. ¿Ahí que estabas en el coro, digamos, de Mariano Mores, de la orquesta? Claro, nos llamaron el coro, pero éramos un quinteto vocal. Ajá. O sea, uno dice el coro, son 70 tipos, no, sí. Éramos 5. Y con esos 5, Carlitos Acuña, cantor solista, Aldo Campoamor, cantor solista, y nosotros 5 haciendo los coros de acompañamiento de la orquesta. Formábamos parte de la orquesta en realidad. Vamos prácticamente todos los... Cachito más atrás, una sola pregunta. Sí. Porque me quedó Mr. Trombone, el famoso Juanita Banana. Claro. ¿Ese era tuyo? Bueno, no, Mr. Trombone, y que desgraciadamente falleció en un accidente de automóvil, y que quieren llevar, era un disco que iba a ir de los discos de Mr. Trombone. Cuando fallece Mr. Trombone, quedó clavado, ellos me quieren llevar, y se completó con el Trisaje del Soltero. Mr. Trombone era un excelente músico, y yo con él grabé Juanita Banana, un tema que también fue bastante popular. Son esos temas que pasatistas, ¿no es cierto? Así que no dejan ninguna huella, salvo en los que en ese momento lo cantaron, lo oyeron y lo bailaron. Pero bueno, eran temas divertidos, eran temas para gran público, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito. Vos decime cuando querés cortar. Total, algún otro día vamos a tener otra charla. No, yo ya te había adelantado que yo al mediodía de los viernes tengo siempre una barra que se junta a comer. Y bueno, para mí es una especie de religión comer con los amigos. Está. Te hago esta pregunta. Decime, ¿cómo armás? ¿A vos te llevan un dibujo y vos le ponés la voz? ¿O cómo se arma? ¿Cómo se hace? Bueno, es una buena pregunta. Es una pregunta que me la hacen a veces... bueno, digamos, es una pregunta que me da la oportunidad de contar un poco la cosa. La mayoría de las veces a mí me presentan como si yo fuera un imitador. Y yo no soy un imitador. Yo soy un diseñador de voces para personajes de dibujos animados. Es distinta la cosa. Los imitadores lo que hacen es tratar de tomar los códigos de un personaje existente y con esos códigos, o sea, repitiendo como una fotocopia los códigos de, supongamos, Menem o Kirchner o
o algún político le hacen decir cosas absolutamente impropias, lo cual causa gracia. Eso es el trabajo de un imitador. Ujú. En el caso mío, no, porque yo lo que tengo que hacer, es decir, el impulso es, si me muestran un personaje en un dibujo, yo me imagino la voz que debiera tener ese personaje, que a la vez está atado, la voz está atada al encuadre psíquico del personaje. O sea, si el personaje, es decir, ¿de dónde proviene el personaje? Si el personaje es un personaje con los ojos abiertos y qué sé yo, pero me dicen, pero es italiano, inmediatamente le empiezo a poner un pequeño toque de italiano, ¿no es cierto?, de esos italianos que ya llegaron hace mucho tiempo, pero que tienen esa manera le queda el sonido de la Italia, pero están hablando perfectamente castellano, como en este momento, ¿no es cierto? Pero, ojo, esto sería con un italiano che già tiene molto tempo in Argentina, ma se è un italiano di chi acaba di arrivare, non è possibile parlare bene il castellano, perché il castellano è una cosa che deve essere apprenduta, ¿no? Sai? Vos sabés que, hablando de idiomas, una vuelta te escuché algo muy cortito que era, te digo, si podés, si no, era un chino o un japonés. Ajá. ¿Podés hacer algo? Bueno, en principio, a ver, en la época todavía en que no había televisión color acá, o sea, anterior a 1978, había una empresa que se llamaba Atma, que todavía creo que la marca anda dando vueltas por allí, sí, pero no pertenece a aquella vieja empresa Atma, sino que posiblemente la marca ha sido comprada o es utilizada para otras cosas. Era una fábrica muy importante de enchufes, fichas, todos elementos para electricidad. Y entre las cosas que fabricaban había una plancha muy muy eficiente, que todavía no era a vapor siquiera, era una plancha común, eléctrica. Y entonces, creativamente, la agencia de Luca Publicidad, ya desaparecida, se le ocurre decir que con esa plancha había un japonés tintorero, porque también tengo que aclarar que antes los tintoreros eran exclusivamente japoneses, sí, cosa que hoy ya no. Un japonés tintorero en la trastienda de su tintorería planchaba todo con la plancha Atma. Y por lo tanto viene una señora y dice, bueno, usted me la va a planchar con la máquina a vapor, ¿no es cierto? Y márqueme la raya del pantalón y qué sé yo, sí, cómo no. Y cuando se iba para atrás, agarraba la plancha Atma, miraba a cámara y decía, Takayama mentiroso, Este personaje Takayama, claro, no sé si lo conté bien, porque lo tengo que reconstruir un poco, porque los chicos de hoy no tienen la menor idea quién fue Takayama. Espectacular. Pero ciertas personas que tengan alguna edad se deben acordar muy vívidamente lo que significaba Takayama. Sí, por supuesto. Takayama fue tan exitoso que Atma le puso una cadena de tintorerías, 3 o 4 tintorerías Takayama. Y en la tintorería Takayama vendían planchas Atma. Después Garbarino o Frávega, una de las dos, anunciaba, este sábado Takayama firma la caja de la plancha en la sucursal tal. Date cuenta que la gente iba a comprar la plancha Atma con la firma de Takayama. Takayama fue un personaje que tuvo un éxito tremendo. Hacíamos avisos en vivo en el programa con Tato Bores. Ahora, Takayama era un japonés que ponía la cara, yo ponía la voz. Y este japonés, que se olvidaba de la letra, yo tenía que doblarlo en vivo, porque en aquel entonces no había... es decir, Tato Bores iba directo en vivo, y yo tenía que doblarlo en vivo a Takayama, y Takayama se olvidaba de la letra y yo tenía que improvisar sobre la boca de Takayama palabras que no tergiversaran lo que finalmente era propaganda de la plancha Atma. Claro. Así que yo sudaba tinta negra y todos los demás morían de risa. Era un éxito brutal, pero más que nada era un éxito para adentro de las bambalinas, ¿no?
Exacto. Morían de risa porque yo me moría de miedo por las cosas que... Pero bueno, nunca pasó ninguna cosa loca. O sea, trabajar en la tele o en radio antes, yo creo que, por supuesto que era mucho más sacrificado que ahora, pero la tecnología creo que ha hecho perder un montón de ese tipo de cosas, de lo que vos estás contando. Supuesto. Porque yo me imagino, ahora a la gente le vamos a hacer recordar la publicidad que vos hiciste de Bardal, donde hoy sería un efecto, un simple efecto. Sí, no, bueno, de todas maneras es un efecto, pero no, Sí, no lo podrían hacer con ninguna máquina. No, por eso te digo, es un efecto tuyo, una no, voz. Sí, seguro. ¿Sí? Es más, esto de Bardal, que ya casi deben ir como 15 o más años que no se escucha, y sin embargo me dice, ¿cómo que no se escucha? El otro día lo escuché, y yo digo, mira, avísame dónde lo escuchaste porque voy y lo cobro. Claro. Esto de Bardal, que también tiene sus anécdotas, si querés te cuento la anécdota. Todo el tiempo que vos quieras. Bueno. No hay problema. Resulta que yo estaba con un guionista también muy famoso, muy cotidiano conmigo, que se llama Carlos Ceretti, un tipo con el que hicimos cientos de comerciales. Yo al día de hoy debo llevar aproximadamente unos 6.000 comerciales que han ido al aire. No te cuento los que no fueron al aire. Claro. Porque por otra parte yo era una rata de estudio de grabación, todo el santo día metido dentro de un estudio probando y cantando y haciendo voces y haciendo locuciones, porque evidentemente me fui especializando en todas las cosas necesarias de la publicidad, que se hicieran con la garganta, por supuesto. Bueno, le estaba contando a Carlos Ceretti cómo sonaba el motor de unos taxis Mercedes-Benz que en la época de Perón habían salido, es decir, Perón había permitido la importación de una flota de taxis que se entregaron al sindicato, y estos taxis, que eran los Mercedes-Benz 170, tenían un motor diésel pequeño, que era toda una novedad, porque hasta ese momento los motores diésel eran para grandes máquinas, para barcos, para locomotoras, para camiones grandes, pero no había motores diésel pequeños y eficientes para los autos. Mercedes-Benz había sacado este modelo que era sumamente eficiente. Pero ¿qué pasaba? El motor diésel es un motor que consume mucha batería cuando arranca, y los taximetreros no podían estar arrancando y parando, arrancando y parando, arrancando y parando, porque se quedaban sin batería. Por lo tanto, cuando no tenían viajes, se paraban, abrían el capó y dejaban andando el motor. Abrían el capó para que no se recalentara todo el auto, ¿no? Claro. Y sobre todo en los calores de Buenos Aires, con 40 grados, imagínate. Y entonces quedaba el motor andando, y yo, que era chico, me acercaba a mirar el motor, y le contaba a Ceretti, le digo, mirá, el motor sonaba así, mirá, balbuleaba, y qué sé yo. Ceretti me miró fijo y me dice, ¿podés hablar con esa voz? Claro, ¿cómo no voy a poder hablar? Claro que hablo. Y dice, ¿podés decir Bardal? Y sí, Bardal. A partir de ahí, lo llamó a Tito Bagnov, publicitario de Bardal, le dijo, vení, vamos a hacer prueba. Me metieron en un estudio de grabación y me empezaron a hacer que hiciera todos los sonidos que se iban ocurriendo a ellos, y Tito Bagnov me dice, mirá, los tanques de Rommel en el desierto de Sahara con las orugas llenas de arena. Te tiraron con munición gruesa. Por eso, y bueno, pero bastaba que me tiraran una motivación para que yo agarrara y dijera, o sea, hicimos una cinta completa de miles de Bardales o cientos de Bardales, y se las llevamos a la gente de Bardal. La gente quedó realmente enloquecida. Esto fue alrededor de 1970, 1971, por eso me dieron el Martín Fierro a campaña de radio en 1972, porque realmente fue un Martín Fierro a mi garganta, o a nuestra creatividad, porque la conjunción de Carlos Ceretti conmigo, más el talento del cliente de aprovechar esta cosa, una cosa que era
que era toda una novedad, hizo que, bueno, hiciera este Bardal que la gente escuchó, que era más o menos así, ¿no? Era... ¡Bardal, Bardal! No sé cómo se escuchó. Espectacular, porque... no, espectacular. Después te voy a mandar la grabación. Después te la voy a mandar. Bueno, te habrán notado que, o por ahí, esto es más una charla que una nota, que una entrevista, qué sé yo. Nosotros siempre decimos, no somos ni recibidos en nada, tratamos de hacer algo, inclusive este programa que hacemos, es un poco como para recordar cosas y música de esa época. Y no hay preguntas, yo más o menos te voy preguntando a medida de lo que vos me vas relatando. Y recién me hiciste sonar una pregunta al toque cuando te iba a preguntar qué diferencia había entre los imitadores, y me la contestaste antes. Ajá. Pero recién decías, ¿dónde escuchaste lo de Bardal que voy y lo cobro? ¿Hay alguna forma de registrar? Suponete que alguien te imite a Hijitus, por ejemplo. No, bueno, ahí se come un hermosísimo juicio. ¿Ah, sí? Sí. Porque en principio, ya te digo, así como un dibujante diseña un dibujo y lo puede registrar, o un artesano diseña un modelo de zapato y lo puede registrar, las voces, es decir, es tan susceptible la creación vocal como la creación manual o la creación mental, porque en definitiva es un derecho intelectual. Uh-huh. Entonces, yo registro todos los personajes famosos, algunos no, porque algunos son campañas muy, muy chiquitas y aparte hay cosas que no son realmente muy creativas, porque, ojo, las cosas que yo hago no las decido yo, finalmente las aprueba un cliente y ese cliente se las lleva. Entonces hay muchas veces que me aprueban cosas que no son ni creativas ni talentosas, quedan conformes y, bueno, el guión no da para más. Claro. Pero cuando la cosa tiene alguna entidad importante, yo registro todo. Está bien. Cuando hiciste Hijitus, Neuro, digo, por ejemplo, todos esos personajes eran diferentes y con matices diferentes. Claro. Ahora, cuando vos grabás, por ejemplo, todo Neuro, todo Hijitus, todo, sí, y después se mezcla. Fundamentalmente es así. Claro, es decir, en aquel entonces, porque estamos hablando de una tira que se dejó de hacer hace 30 años, que después yo seguí con los personajes en los largometrajes, el último fue Pan Triste y ahora empezamos uno con García Ferré. García Ferré acaba de cumplir 81 años y va a dirigir un largometraje con Soledad Pastorutti y el chaqueño Palavecino. Sí, que no te pregunté, te lo iba a dejar para el último. Vivo y animado, bueno, pero vamos por estos caminos. Sí. Vivo y animado, y bueno, perdón, me perdí, ordename un poco la cabeza. Arrancábamos con García Ferré, que sí. Vos decías que hiciste Pan Triste, ahora... no, bueno, el tema era cómo se hacían los personajes en aquel entonces, claro. Cuando grabábamos Hijitus, ya digo, hace más de 30 años, yo tenía que grabar 5 minutos terminados todas las semanas. Para esto, García Ferré me contrató para grabar 1 hora por día, para terminar, porque se entregaba al canal 1 minuto diario. Para llegar a esa producción había 70 dibujantes. En general la gente cree que los dibujos animados los hace un señor que dibuja con un lapicito. No, es toda una gestión. Hoy en día con las computadoras quizás se ha facilitado un poco más, pero de todas maneras es una cosa muy trabajosa, de gente que tiene que conocer muchísimas cosas. Y en aquel entonces era toda una patriada hacer una tira televisiva que se amortizara en la Argentina, porque la Argentina es un país muy importante, pero no tiene número de bocas de expendio, así llamarle, o bocas de difusión, como para amortizar una serie de dibujos animados que llevaba 70 dibujantes para hacerla. Yo tenía un contrato con él de trabajar 5 horas semanales para grabar 5 minutos. Con la práctica llegamos a grabar 5 minutos en 10 minutos. en un día que todo lo demás era contar anécdotas y cruzar experiencias para que el guionista tuviera ilustración de poder hacer
algunas incidencias de la tira que le sirvieran, ¿no es cierto? O sea, permanentemente estábamos revisando cosas que nos habían pasado para que se convirtieran en dibujos animados. Y bueno, la técnica era, yo grababa todos los bocadillos del Larguirucho y todos los bocadillos de Neurus y todos los bocadillos de el comisario Trulalá y de los 16 personajes que hice para aquella tira, y después eso se compaginaba, o sea que yo en realidad nunca supe qué pasaba con la tira de Hijitus. Claro. Ahora, claro. ¿cómo era? ¿Cómo es posible que esto mágicamente se terminase concretando en un diálogo que no tuviese fallas? El que dirigía la grabación era el propio guionista, que a su vez era la propia voz de Hijitus, que a su vez era el músico de la tira. Néstor de Alessandro, tipo talentosísimo, era un hombre orquesta. García Ferrer tuvo el talento de ir encontrando hombres orquesta. Yo soy un hombre orquesta porque le hice muchísimos personajes en todas sus cosas. Y Néstor de Alessandro era un hombre orquesta porque era músico, guionista, y hacía voces, y de la voz de la bruja Cachabacha, y Pichichus, el ladrido, y Dedo Negro, y qué sé yo, un montón de cosas. Muchas menos voces que yo, pero muchísimas más cosas importantes dentro de la tira, ¿no? Cuando vos hablás de que no tenías idea, o sea, no tenías idea, el armado, digamos, de la tira, ¿nunca tuviste miedo o nunca pensaste en que te podía pasar algo? Me viene a la memoria esto ahora, con lo que estabas contando. Yo no me acuerdo, por ahí vos lo recordás al mexicano que dobla a Simpson, Humberto, sí. No me acuerdo cómo es. No sé si no es Vélez. Sí, Vélez. Creo que sí, ¿no? Sí. Hace poquito. Nos conocemos telefónicamente nada más. Ah, bueno. Hace poquito tuvo por ahí una triste, porque apareció una tira de... Lo reemplazaron. Ah, ¿lo reemplazaron? Sí. Ajá. Lo reemplazaron y él hizo un juicio grande, pero no sé exactamente cuál ha sido el final de todo eso. Lo que pasa que de alguna manera él lo que hizo fue encontrar la voz en castellano de los Simpson, que de alguna manera surge de una imitación. Entonces no sé en este caso cómo se aplica el derecho a esto. Lo que pasa que de alguna manera también los que hacemos voces nos convertimos en una cosa medio irreemplazable. Es decir, hoy en día no podría haber quien me reemplazara como Larguirucho, o no podría haber quien me reemplazara como Clemente. Claro. Yo también soy la voz de Clemente. Si Caloi quisiera cambiarle la voz a Clemente, pues tendría que cambiarla de una manera significativa, porque de alguna forma yo comparto con él la creatividad del personaje Clemente sonoro, no del personaje Clemente gráfico. Claro, sí. Yo sé que en realidad lo que yo tengo es una conducta profesional que nunca la cambié, ni creo que la vaya a cambiar, que permite que estos personajes continúen existiendo, porque yo tengo una conducta que me permite no exagerar mi precio para cuando me convocan. Es decir, digamos, yo gano un dinero interesante, pero tampoco me vuelvo millonario ni nada por el estilo. Lo que tenés que tomar en cuenta es que, por ejemplo, con Larguirucho está fenómeno, todo el mundo me palmea la espalda, pero ¿cuántas veces lo vendo acá a Larguirucho? Claro. ¿Entendés? O sea, yo lo vendo, es decir, la última vez fue, creo, 2005 o 2004, que hicimos Pan Triste, si no me olvido. Cuando vos hablas de Larguirucho, ¿es con el que más te recuerdan? Sí, evidente. Bueno, lo que pasa que también es con el que más me reportean. Y que, por otra parte, el tema de la publicidad es un tema que es muy, muy bonito, pero es un poco ingrato, porque las cosas duran en publicidad lo que el cliente quiera pagar como espacio. Claro. O sea, yo siempre digo que hago mariposas. O sea, son muy bonitas, de lindos colores, pasan delante tuyo, vuelan maravillosamente bien y a la vuelta de la esquina mueren. Claro. O sea, para que haya un Takayama, por ejemplo, que hubiera seguido hasta el día de hoy, tendría que existir una empresa que se llamara Atma. Claro. Para que un Bardal hubiera continuado publicitando esta cosa que yo hice para Bardal, es decir, quizá la explicación es ¿por qué se dejó de pasar Bardal? Bardal se dejó de pasar
porque en su momento vendía pique y potencia. Cuando la economía hizo que, y cuando el petróleo subió y la nafta subió, lo que hay que vender de la nafta no es ni pique ni potencia, sino economía de consumo. Claro, por lo tanto, hacer un bardal con un pique tipo auto de carrera era absolutamente anti-marketing. Claro, y esa es la razón por la cual Bardal no está más. Mirá vos. O sea que estas cosas que fueron famosas y que la gente puede recordar, son famosas en la medida en que el cliente esté abonando permanentemente los espacios por donde se pasa. Cosa contraria con los personajes tipo Hijitus o tipo Larguirucho, que de alguna manera cada tanto se reciclan porque vuelven a pasarse, porque se venden los DVD, por un montón de cosas que vuelven a surgir. Y bueno, García Ferré, que es un gran vocacional, a sus 81 años está gestionando la alternativa de hacer un largometraje nuevo, y hay un reciclamiento absoluto de los personajes. Va a estar Larguirucho, Pucho y el profesor Neurus. Ay, qué lindo, qué lindo. Decime... Todo tiene su explicación en esto, ¿viste? Lo que te quería preguntar es esto, no, yo puedo decirme cuándo, ¿eh? Sí. No. Estamos cerquita que te tenga que decirte que me voy. Entonces quiero que me digas algo, porque algún día, en serio, otra charla vamos a tener. Queda un montón de cosas como para preguntarte. Espero que no sea la última esta. Con respecto a la tele de hoy, a los que vos ves en la tele de hoy, que hoy más o menos comentamos algo al inicio, ¿cómo la ves? ¿Qué opino? Sí. Pero en cuanto a mi trabajo o en cuanto a la tele. A la tele en general primero. Qué linda pregunta, ¿no? Es bravo, ¿no? Y sí, claro, porque... A lo que veíamos nosotros antes es totalmente distinto. Fíjate vos, el otro día en Crónica TV estaban pasando los grandes capocómicos del pasado. Sí, lo vi. Y lo viste a Don Pelele. Sí. Y lo viste a Minguito. Sí. Y lo viste a Barbieri. Exacto. Ahora, claro, yo me río porque naturalmente me retrotraen aquellos momentos en que yo los vi en vivo y que los conocía. Pero creo que eran muchísimo más sanos que muchos cómicos de hoy, que casi te diría que no existe la comicidad en televisión. Es decir, esos programas como Jaujarana, esos programas como Telecataplum, sí, La Tuerca, esas cosas hoy en día no existirían, porque por ejemplo, no sé, yo le comentaba a mi pareja, Don Pelele hacía una mención a un personaje de la historia, y la mención era absolutamente lógica y lícita en aquel momento. Hoy en día, si lo nombran, los chicos no tienen la menor idea de qué se está hablando. ¿Por qué? Porque no hay una cultura, porque algo pasó que la gente se desculturizó, por lo menos en cuanto a la historia. Claro. Hay otras culturas, es decir, la cultura de la informática es enorme, pero ha producido un traslado del interés de las personas de una cosa hacia otra. Y bueno, es decir, no le echo la culpa. Es decir, yo creo que esta evolución que nosotros tenemos me deja con ganas. Pelusa, por ahí, lo de cultura sí lo comparto, por supuesto, pero también no será de que ya no existen, no hay cómicos, capocómicos como la época. Bueno, pero lo que pasa que, es decir, uno existe cuando a uno lo consumen. Porque vos me decís... Si a uno no lo consumen, no hay manera que exista. Yo creo creo que hay gente con vis cómica, pero no tiene dónde ponerla, porque no es necesaria, porque hay que ser, es decir, hay que decir malas palabras. No, por eso, a eso iba. Digo, porque si vos agarrás, qué sé yo, un ejemplo, te digo Corona, por decirte a alguien, sí, sacale todas las malas palabras que tiene que decir y no dice nada. No sería tan cruel. Yo creo que Corona es muy cómico y es un gran profesional. Lo que pasa es que, ojo, acá voy a decir una cosa que es bastante cruel. La televisión es la gente. Sí. Es lo que aplaude la gente. Si Corona deja de decir malas palabras, no lo aplauden más. Mucha gente. Claro. Mucha gente va a los teatros de revistas y cuando yo era chico también era así, porque era el único lugar donde se puteaba. Claro. Era el único lugar donde se animaban a decir alguna mala palabra. Hoy en día, a cualquier horario, se dice la cosa más abyecta y pasó de largo. Ahora,
Yo creo que Sergio Corona es un buen cómico. Lo que sí creo es que tiene un público que aplaude cosas bastante abyectas. Sí, exacto. Yo soy muy amigo de Gioia. Gioia Sí. es un gran cómico. Pero él, a veces, es decir, el día que yo le presenté a mi mujer, él se acercó y despacito dijo, mirá que yo digo muchas malas palabras. Le dijo a mi mujer, sintiendo en cierta medida, y esto para mí fue un halago, que de golpe ella, que era mi mujer, podía llegar a sentirse ofendida. Lo que pasa es que él necesita decir lo que el público aplaude. Si no, no vive. Claro. Si no, no prospera. Entonces, guarda, ¿a dónde estamos yendo como público? ¿A dónde estamos yendo como gente? Esto es la cosa. No le echemos la culpa a la televisión. La televisión es el espejo de lo que está pasando. Mirá, hay un canal, que es el canal Encuentro, que no apela para nada a estos recursos. Interesantísimo lo que hacen. A estos recursos que toma la televisión de aire, porque en realidad la televisión de aire es la que comete estas cosas, ¿no? Y el canal de Encuentro es un canal que yo, de verdad, lo miro con fruición. Me reivindica la televisión el canal Encuentro. Sí. Es decir, quizá no estoy de acuerdo cuando exageran un poco con cierta tendencia. Bueno, pero tiene que ver. Tendencia política. Claro. No quiero decir con esto que no tengan derecho, porque en definitiva son el gobierno. Pero quizás es lo único que yo les podría achacar, pero por otra parte resucitan la posibilidad de que el medio televisivo sea un medio formador, no deformador. Creo que la televisión de aire está en un camino donde se van al precipicio. En cualquier momento nos caemos del precipicio. ¿A qué distancia estamos de mostrar actos sexuales en vivo y en directo en horario anterior a la protección? No, ya estamos, sí, es real. Es decir, yo creo que estamos frente al precipicio. Es decir, yo creo que ya los estamos mostrando, aun cuando más no sea, que lo estamos mostrando sugeridos, que es tan embromado, tan es quizá más perverso que mostrar el sexo explícito. Claro. Lo que pasa es que por ahí nos vamos en este país de un extremo al otro, ¿no? Sí. A vos te prohibieron Trisagio del soltero, claro. Y claro, no hay una medida como para... Pero bueno. Y a Ricardo Ford no lo prohíben, Claro. diciendo las cosas que dice, Sí, mostrando relojes de $70.000 Sí, y Rolls Royce. sí, exacto. Es decir, yo no puedo comprender cómo esto se aplaude. Yo no puedo comprender qué es lo que se aplaude de esto. Qué sé yo, se vende. Y bueno. Lo miramos, sí, bueno. es así. Sí. Te hago por hoy, prometeme que algún día vamos a charlar de nuevo. Dale. Te hago una última pregunta. Sí, con esto terminemos. ¿Qué ves hoy? ¿Cómo? Hoy, ¿qué te da hoy ver la tira tuya, que la están pasando en Canal 13? O sea, hijitos. Bueno, la primera cosa que me pasa es que entiendo lo que estaba haciendo. Claro. Porque estoy sabiendo, porque en aquel entonces, en la vorágine del trabajo, yo ni miraba la televisión. No tenía tiempo. Y hoy me siento y me miro. Y aparte me causa gracia, y lo que más gracia me causa es que recibo una devolución brutal, tanto de los padres como de los nuevos chicos. Los nuevos chicos le piden al padre poner y ver, y viene, y sucede lo que sucedía hace 30 años. Los chicos llegan corriendo del colegio a ver qué pasaba con hijitos. Claro, por eso, entonces volvemos a lo que estábamos hablando recién. Se puede. Claro que se puede. Porque bueno, vamos a decir las cosas como son. La tira de hijitos era una tira muy limpita, muy sanita. Sí. Quizá adolecía de un montón de otras cosas. Yo en conversación con García Ferré le decía, bueno, pero ¿cuándo vamos a poner alguna cosa didáctica? ¿Cuándo vamos a enseñar a cruzar la calle a los chicos en la tira? Esas cosas que bueno, después se hicieron por otro llado, se hicieron el libro gordo de Petete, qué sé yo, que ya fueron más didácticos. Pero yo quería en la tira empezar a meter cosas que fuesen constructivas. Esto era nada más que un entretenimiento. Ahora, este entretenimiento era suficientemente sano para que hoy lo pongan y la gente agradezca que lo han puesto. Claro. Pero no lo agradece por el recuerdo, muchos sí, pero otros lo agradecen porque es una cosa sana que pueden mostrar a sus hijos. Sí, con la diferencia que hay, qué sé yo, 10 canales de dibujitos traídos de otro lado
y solamente... es otra historia. Claro. Es decir, no me quiero extender demasiado, pero lo que sí quiero que vos sepas es que todos esos dibujitos que entran traídos de otro lado, entran amortizados, se hicieron para un mercado que no es el nuestro. Los dibujitos japoneses se amortizan dentro de Japón, y la cultura japonesa tiene mucho que ver con todas las artes marciales. Decime qué artes marciales tenía el gaucho. Claro. Más allá de alguna pelea con el facón y el, el poncho enrollado en el brazo. Y la boleadora. Y la boleadora, bueno, pero esto no tiene jerarquía de artes marciales. Es decir, sinceramente, y lo digo con todo respeto, no entiendo a las tortugas ninja. Y no entiendo al hombre araña, y no entiendo un montón de cosas que los chicos no tienen otra cosa para consumir. Claro. Es decir, en realidad consumen toda la fantasía, pero es una fantasía muy complicada. Yo te voy a develar una cosa. Yo estuve 5 años en el proyecto de Patorusu. Y durante ese proyecto Patorusu, que después se fue por otro lado y se hizo otra cosa, Steven Spielberg se interesó muchísimo por Patorusu. O sea, vos hablás del proyecto de la película. El proyecto de hacer un Patorusu para la televisión. Ah. ¿Ok? Sí. O para la película. O sea, hacer un Patorusu dibujo animado, que hasta ese momento lo único que se había hecho era Upa en Apuros, una peliculita que hizo Dante Quinterno al cuando yo era chico, inclusive, que la terminé doblando yo en 1992, porque el sonido estaba mal y tuve que rehacer el sonido poniéndole nuevamente voz a Patorusu. Pero esto, yo estaba en el proyecto de Patorusu, por eso lo hice, y Steven Spielberg se interesó por la serie de Patorusu. ¿Por qué? Porque era un superhéroe que no requería nada más que la vida sana, que era un hombre fuerte, era un hombre que comía normalmente y cosas de la tierra, sin agroquímicos, sin ninguna cosa que tergiversara la naturaleza. Es decir, importantísima visión de lo que es Patorusu y lo que fue Patorusu. Sin embargo, eso cayó en el olvido, se pasó para otras manos, y bueno, ahora ¿quién habla de Patorusu? Pero, ¿y cayó en el olvido por qué? ¿Sabés? Bueno, porque fue mal comercializado. Ajá. Por ahí lo reavivan nuevamente, pero digamos, fue aprovechar un momento y nada más. No hubo la inteligencia de mantener un personaje que durante tantísimos años fue un éxito bestial para Dante Quinterno padre. Que, para que te des una idea, Dante Quinterno padre llegó a tener, y sus hijos tienen, estancias en los Estados Unidos, ganando el dinero con lo que dejó Patorusu acá, en un país que no consumía lo que se consume hoy. O sea que es un super personaje desperdiciado, una gran pena. Sí, exacto. Pero bueno, estas cosas a veces hay que decirlas. Está bien. Pelusa, no sé cómo decirte, cómo agradecerte de que nada, dijimos un ratito, y creo que hace como 45, casi una hora que estamos hablando. Bueno, ya se me enfrían los bifes. No, de verdad te agradecemos, más la gente del interior. Yo siempre lo recalco esto, porque en el interior no tenemos muchas posibilidades de charlar con gente así como vos, o artistas que del recuerdo. Ya sé que tuvimos inconveniente en encontrar un viernes posible, pero no, sí. Pero bueno, acá estoy, y yo te digo, ahora con la proliferación de radios por internet, la posibilidad de la buena calidad a través de los celulares y todo este tipo de cosas, te digo, yo tengo 3 o 4 reportajes por semana, o sea, claro. El interior está bien servido, te digo, porque me toman examen 3 o 4 veces por semana. Agradecidos, y te vamos a volver a llamar. Bueno, ¿sí? Con gusto. Gracias por estar. Nosotros nos vamos a despedir con Trisagio del Soltero. Bueno. Volvemos al principio, ¿te parece? Ok. ¿Sí? Bien, gracias por estar. Chao entonces. Abrazo. Hasta luego. Chao.